Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristiane. Bueno, buenos días a todos. ¿Está? Anaí, buenos días, qué gusto estar aquí con usted. Nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, doctora Anaí Morales es profesora y coordinadora de capacitación en el uso de bases de datos para la investigación y la docencia. Y su par también, Luis Castillo, que cree que va a juntar con nosotros en un rato, es el jefe de la Oficina de Automatización, Dirección del Sistema de Bibliotecas y de Biblioteca Central. Entonces, muchas gracias por su presencia aquí con nosotros, doctor. Una pregunta inicial quizás sea, ¿por qué el CB está promoviendo un webinar sobre Open Athens, ¿no? Y básicamente, para empezar con esto, es parte de nuestros esfuerzos para apoyar a las universidades en este momento, principalmente durante la pandemia, que ha cambiado todo para las bibliotecas. Las bibliotecas están cerradas junto con buena parte de su contenido físico, ¿no? Y las colecciones digitales ahora son más importantes que nunca. Pero las instituciones están buscando formas de maximizar el uso de las colecciones, ¿no? Y también de sus herramientas en línea. Y eso al mismo tiempo sin crear problemas de seguridad. Por supuesto, la federación no es la única forma de ayudar con los problemas mencionados anteriormente, pero es un abordaje muy conocido y que funciona bastante bien hace mucho tiempo, ¿no? Y más específicamente, el Open Athens es una plataforma conocida y confiable y que ayuda a proveer el acceso seguro y de forma bastante simple para los usuarios, ¿no? En Sudamérica es muy conocido, o sea, hay muchas universidades que ya utilizan esta tecnología, pero la idea es dejar espacio hoy para que la San Marcos comparte con ustedes sus experiencias en la plataforma. La San Marcos es la universidad más antigua de todas las Américas, ¿no? Desde 1551, creo, ¿no? O sea, es una universidad bastante importante en la historia de las Américas. Y es un placer estar aquí con ustedes para escuchar un poco lo que va a compartir con nosotros Anaí. Anaí, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Josin, por la presentación y gracias a todo el equipo de Elsevier por organizar esta sesión donde efectivamente la idea es comentar un poco lo que ha sido nuestra experiencia en la transición al acceso federado Open Athens y particularmente para el área que yo cubro, como señalaba Josin, yo soy la encargada de coordinar todas las capacitaciones en el uso de las bases de datos para la investigación y la docencia y para mi trabajo en términos de estas capacitaciones que buscan justamente visibilizar los recursos que tenemos y aumentar la presencia de la Biblioteca Central en nuestra comunidad, especialmente en tiempos de pandemia, cuando la biblioteca está cerrada, pero quiere decir como que está presente y podemos seguir haciendo investigación y seguir trabajando. La transición al Open Athens ha sido fundamental porque ha simplificado y unificado el acceso a las distintas bases de datos que hemos suscrito y la idea, como señalaba, es aumentar el uso y el aprovechamiento de estos recursos por parte de toda nuestra comunidad. Voy a empezar a compartir pantallas para mostrarles una pequeña presentación al respecto y a ver, ahora creo que sí se está viendo, es como un formato PDF porque prefería confiar más en el PDF en lugar de la visión en línea por si acaso por el tema del internet. Y la presentación que les voy a hacer tiene dos partes, una primera parte que es más como cualitativa, que comenta lo que ha sido como nuestra experiencia con la transición a Open Athens en términos de cómo nos ha facilitado el trabajo, la presencia de la universidad en la comunidad, las capacitaciones, cómo ha aumentado el uso de los recursos electrónicos o ha promovido ese aumento del uso de los recursos electrónicos, y una segunda parte que tiene que ver ya con aspectos como más tecnológicos de esta transición al acceso federado, ¿no? Del Open Athens. Entonces, antes de comenzar, les doy un poquito de contexto, ¿no? De lo que era la Biblioteca Central, digamos, cuando estábamos trabajando de forma presencial en este mundo prepandemia que prácticamente ya como que se nos ha olvidado, ¿no? Porque tenemos tanto tiempo con la situación del COVID-19 que ha sido tan dura, ¿no? Para nuestra sociedad en general, que ya uno prácticamente piensa que el contexto presencial queda como muy, muy remoto, muy lejano, ¿no? En este contexto presencial, para quienes conocen la Universidad Nacional de San Marcos, es bastante, la universidad, digamos, es como muy dispersa, es grande, ¿no? Tiene los espacios, las edificaciones están como bastante distanciadas, entonces eso en muchos casos dificultaba
para los usuarios el acceso, la visita a las instalaciones de la biblioteca por distintas razones, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas dificultades que ya estaban, digamos, que se daban in situ, ¿no? Y en un contexto presencial, la biblioteca ha ido trabajando en los últimos años intensivamente en mejorar los servicios que le presta a los usuarios y en mejorar sus instalaciones para efectivamente consolidarse en este contexto prepandemia como un espacio donde estudiantes, docentes, ¿no? Y comunidad universitaria en general pudieran ir y realizar sus investigaciones, sus asignaciones. En ese sentido se crearon, por ejemplo, salas de lectura, salas de trabajo grupal para equipos, ¿no? Para trabajo en equipo, pero también se crearon salas con equipos técnicos, con computadoras, y esto fue bien importante por dos razones. Primero, porque somos una universidad pública, muchos de los estudiantes que van a nuestra universidad o no tienen un equipo tecnológico, o no tienen una computadora, o de pronto no tienen una computadora que puedan llevar a la universidad. Entonces, crear estas salas con los equipos tecnológicos para que ellos pudieran realizar sus actividades era fundamental, pero también por otro aspecto acá clave, que es que muchas de las bases de datos que teníamos suscritas en ese momento solamente se podían consultar in situ, solamente se podían consultar desde la biblioteca central. Entonces, eso fue como una manera de ir facilitando, ¿no? El acceso a la información en este contexto presencial. También se trabajó muchísimo en la digitalización de distintos recursos bibliográficos y hemerográficos, que por supuesto eso fue de la mano con todo un proceso de transformación digital que se ha ido implementando en los últimos años y que la pandemia terminó de acelerar, pero digamos, esta digitalización de materiales fue también en línea con la optimización del sitio web. Se creó una página web se mejoró, ¿no? Para hacer un portal web más ligero, más amigable, más sencillo, más fácil de usar por parte de los usuarios, donde se pudieran consultar estos distintos materiales. Y por supuesto también esto fue de la mano con las distintas capacitaciones que íbamos organizando en uso de recursos electrónicos, bases de datos y distintas herramientas de investigación. Pero en la mayoría de estas capacitaciones, bueno, yo en realidad ingreso a realizar estas labores en el 2020 cuando ya estábamos trabajando totalmente remoto, pero la mayoría de estas capacitaciones que se daban previamente en el contexto prepandemia eran por supuesto de manera presencial. Entonces eso digamos, tenía sus ventajas, pero también había ciertas desventajas, como el hecho de que necesitas una sala específica para congregar a la gente, puede haber un límite digamos, de espacio para las personas que pueden ingresar a la sesión, además de las complicaciones logísticas. Digamos, a veces nuestra universidad puede ser muy acontecida, entonces cualquier movilización que hubiese podido tener lugar y que dificultaba que la gente llegara efectivamente a la sesión de capacitación. Entonces todo esto todavía representaba un reto y todavía no estábamos tan acostumbrados al trabajo de forma remota o en línea, ¿no? Que justamente las sesiones en línea son las que hemos ido acentuando en este contexto, ¿no? ¿Me están escuchando bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Me dicen si hay algún problema, porque creo que mi micrófono no estaba funcionando. Déjenme ver. A ver, voy a conectar acá bien. Ahora creo que ahora está mejor. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Si puede hablar un poquito más despacio solo, tal vez, porque es posible que tengamos algunos brasileros aquí perdidos en la sesión. Por favor. Ya. Mil gracias. Sí, yo hablo muy rápido, así que voy a hablar más lento. Muchísimas gracias, ¿ok? Bien, entonces todo esto era como nuestra universidad en el contexto presencial y la biblioteca trabajando muchísimo para mejorar el servicio que prestaba a los usuarios y mejorar su presencia en la universidad y vamos, en la comunidad en general. Además de todas estas mejoras que señalaba que se fueron implementando, también se trabajó en la suscripción a distintas plataformas, distintas bases de datos especializadas o multidisciplinarias que buscaban cubrir las distintas áreas que se enseñan y se investigan en nuestra universidad, ¿no? Entonces todo esto era en este contexto presencial, pero como señalaba, muchas de estas bases de datos suscritas todavía no contaban, por ejemplo, con un acceso remoto, ¿no? O solamente se podían consultar desde la universidad, había ciertos problemas y no teníamos todavía, acá llegó Luis, hola Luis, fantástico, no teníamos todavía el sistema de este acceso federado, que ya justamente va a comentar los detalles sobre esta transición, ¿no? Entonces teníamos varios retos allí, que era, por ejemplo, aumentar nuestra presencia en la comunidad, ¿no? Reducir de alguna manera esa distancia geográfica que impedía que a veces ciertos usuarios llegaran a la biblioteca, reducir esa distancia con otros mecanismos, ¿no? Como ahí fue clave toda la transformación digital, y es como que no podemos acercar los edificios, pero sí podemos estar más cerca de los usuarios de forma virtual, ¿no? Con los recursos y servicios que ofrecemos, también era fundamental, y para esto fueron clave han sido y siguen siendo clave las capacitaciones para elevar el conocimiento de los distintos servicios que prestamos en la biblioteca, que muchas veces no
no se conocen por parte de los miembros de la comunidad universitaria, y si no se conocen, no se aprovechan, ¿no? Entonces, también eso era como un reto, y para ello, como señalo, han sido clave todas las capacitaciones que buscan de alguna manera integrarnos mejor con la universidad, integrarnos mejor con las distintas facultades, integrarnos mejor con los grupos de investigación, docentes, estudiantes, que sepan que la biblioteca está allí, digamos, respaldando sus iniciativas y dispuesta a darles todas las herramientas necesarias para su formación y para facilitar el trabajo que van realizando, para respaldarlos, ¿no? Y acá, por supuesto, el gran reto también, sobre todo que se vio la gran necesidad en el contexto, digamos, cuando nos llega la pandemia de repente y tenemos todos que trabajar desde casa, era el gran reto de crear el acceso remoto y unificado a los recursos electrónicos. Como, como señalaba, muchas de las bases de datos no tenían en este momento acceso remoto, y si tenían accesos remotos no eran unificados. Por ejemplo, para cada plataforma había que solicitar un usuario o una clave, o el proveedor nos daba una clave general, pero eso representaba toda una serie de, digamos, de obstáculos, dificultades, porque no es algo como estandarizado, y también, como señalaba yo al inicio, todo el reto que implica en términos de seguridad, ¿no? Nada como poder garantizar que los usuarios accedan a estos recursos haciendo un login, registrándose con su correo institucional, con el usuario de su correo institucional y su propia contraseña, ¿no? Entonces, esto era como un gran reto, y en ese sentido, cuando nos llega la pandemia del COVID-19, ¿no? Así, sin estar, por supuesto, preparados, ¿no? La crisis termina siendo una oportunidad para acelerar esta transformación digital que ya venía implementándose, ¿no? Se trabajó en, digamos, acelerar todo el proceso de digitalización de materiales, de archivos hemerográficos, y también sobre todo en mejorar los canales de atención. Si la biblioteca está cerrada, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a las solicitudes de los usuarios que necesitan consultar ciertos materiales, que necesitan guía, apoyo? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo los apoyamos? Entonces, en ese contexto fue clave, ¿no? Con todo lo que representó la pandemia, nos impulsó a terminar de crear también estos canales de atención que pudieran efectivamente responder de manera directa a las preguntas de los usuarios. Se creó, por ejemplo, un referencista virtual que, digamos, podía responder en un plazo de no mayor a 24 horas las inquietudes o solicitudes de los usuarios, y también distintas, en la misma página web de la biblioteca, que se ha ido como optimizando cada vez más gracias al trabajo que hace acá mi compañero, el ingeniero Luis Castillo, también crear como estos bases, digamos, repositorios con guías y acceso a las grabaciones de las capacitaciones y materiales que en general van a ayudar a la investigación, ¿no? Y por supuesto también en este contexto de pandemia, todas las capacitaciones que hacíamos en uso de bases de datos se hicieron de forma remota, ¿no? Lo que fue fantástico porque disminuyó toda una serie de complicaciones logísticas y facilitó que los usuarios, digamos, que estaban o desde sus casas o en otros lugares, pero que simplemente podían conectarse a estas capacitaciones con un clic, y eso contribuyó a ir visibilizando cada vez más los recursos que teníamos y todas las posibilidades que tenían nuestros docentes, estudiantes, los miembros de nuestra comunidad para realizar su trabajo de investigación y docencia, ¿no? Y garantizar también que nuestra práctica docente cotidiana esté en diálogo con, digamos, con la comunidad científica, académica, internacional, ¿no? Que eso es lo que nos permite también conocer, a lo que nos permite acceder justamente el trabajo con estas plataformas que son repositorios, ¿no? De estas bases de datos que contienen información científica, publicaciones científicas cuidadosamente curadas, validadas por pares, ¿no? Bien, y entonces acá, por supuesto, en este contexto de crisis teníamos, ¿no? El gran reto de seguir trabajando en ser una universidad de investigación en tiempos de pandemia, con las bibliotecas cerradas y todas las dificultades también digamos, de conexión y, en fin, que ya conocemos, ¿no? De nuestros países, y en ese sentido fue clave trabajar en garantizar el acceso remoto al 100% de las bases de datos que teníamos suscritas, como señalaba también el tema de crear canales de atención. Todavía era un reto el asunto del acceso, no teníamos acceso federado, muchas veces no estaba unificado el tema del acceso a las bases de datos, entonces el equipo de la biblioteca trabajó en asignar estos usuarios temporales, ¿no? Estas credenciales como que temporales de uso, pero que, como señalábamos, representaban también un reto en muchos sentidos, tanto de la dificultad, digamos, que no es ágil, no es tan directo, tan dinámico, y también el asunto de la seguridad, ¿no? Y en ese sentido también, como he señalado antes, se crearon, además de estos canales de atención, como Pregúntale al bibliotecario y estas plataformas de apoyo a la investigación,
todas estas guías, ¿no? Estos materiales de respaldo con guías explicativas y grabaciones de las sesiones de capacitación que íbamos realizando, etcétera. En sí, el sitio web terminó siendo como que se terminó potenciando muchísimo más para suplir, ¿no? Para un poco complementar la carencia que representaba la imposibilidad del acceso presencial a la universidad y sobre todo a la biblioteca central, ¿no? Entonces acá viene la gran, digamos, la gran transformación que fue cuando tuvimos hicimos la transición al acceso federado a Open Athens, que fue fantástico porque ya nos permitió simplificar el tema de cómo se accedía a las bases de datos. Primero el gran reto era mostrarle a los usuarios que teníamos bases de datos, ¿no? Que habíamos suscrito bases de datos y que estaban allí para su consulta. Y luego el otro reto era cómo se accede, ¿no? Cómo se accedía a las bases de datos. Entonces cuando hicimos esta transición al acceso federado, Open Athens, donde como pueden ver allí en esta imagen en la pantalla, digamos, es muy limpio, ¿no? Las instrucciones de acceso son súper limpias, te pide simplemente el usuario y la contraseña, y eso funciona para el 99%, diría yo, de las plataformas que hemos suscrito. Todo esto nos trajo importantísimas ganancias, ¿no? En términos de seguridad, ¿no? Porque como señalábamos, cada quien ingresa con su propio correo institucional, ¿no? Garantizamos que no haya fallas en ese sentido, garantiza el acceso, ¿no? Ya tenemos acceso remoto, ahora un acceso simple, simplificado, al 100%, digamos, al 99% de los recursos, entonces garantiza que todo esto sea accesible. Yo siempre comento que a diferencia, yo me formé en los Estados Unidos y mis compañeros, mis colegas que están trabajando allá siempre dicen, no, yo tengo un Research Day, que por ejemplo son los lunes y los viernes. Nosotros en Latinoamérica no necesariamente podemos tener un Research Day como tal, ¿no? Un día de investigación específicamente. Entonces justamente tener este acceso con el Open Athens, digamos, a todos estos recursos todo el tiempo de forma completamente remota, simplificada, unificada, una sola credencial para ingresar a una base de datos, y cuando ingreso a una puedo ingresar a todas las demás porque ya el sistema me reconoció y ya tengo como que la gran puerta abierta. Es clave porque nosotros, digamos, no podemos hacer investigación específicamente un día o toda una jornada, sino que es cuando podamos y todo el tiempo. Digamos, acá tenemos la posibilidad de que cuando usted pueda sentarse y trabajar en estos proyectos, la biblioteca lo va a estar respaldando, ¿no? Y garantizando que ese acceso a estos recursos sea sencillo, simple, directo y rápido, ¿no? Y también esto fue bien importante, simplificar esta forma de acceso, la opción que nos brinda trabajar con Open Athens, porque también ayudaba a todo este reto que tenemos, que es garantizar el uso ético de la información, ¿no? En este proyecto y este proceso de consolidarnos como una universidad de investigación, no solamente se trata de, digamos, de cumplir con los requisitos de publicaciones y todo lo demás, sino de formar toda una cultura de trabajo ético, de lo que se denomina esta conducta responsable en la investigación. Y acá es fundamental también el tema de las fuentes, de dónde se obtiene la información. Entonces la universidad hace toda una inversión en la contratación de estas bases de datos que representan repositorios de información legítima, ¿no? Y accesos institucionales a estos recursos. Entonces todo esto es importante porque, como señalaba, ¿no? En todo este asunto de la conducta responsable en la investigación, importa mucho también de dónde se obtienen los recursos con los que estamos investigando, ¿no? La credibilidad, la legitimidad de estos mismos portales o repositorios. Y además, algo que yo siempre enfatizo con mis estudiantes, el tema en términos del uso ético de la información. Como todos sabemos, cuando trabajamos con estas bases de datos, el asunto de citar las fuentes, de referir las fuentes utilizadas es muy, muy sencillo, muy simple. Entonces esto también es un incentivo más, ¿no? Para incorporar estos recursos electrónicos en nuestra práctica docente, y es una maravilla poder tener, digamos, que estos recursos electrónicos sean accesibles de forma directa, sencilla, rápida digamos, y 24/7, ¿no? De forma constante. Entonces, el Open Athens en suma nos dio la posibilidad también, además de facilitar y agilizar todo este asunto de acceso, y como señalaba, cuando ingresamos a una base de datos ya podemos ingresar a todas las demás, ¿no? Entonces todo esto es como que hace mucho más ágil el trabajo de los investigadores y los estudiantes en la plataforma de la biblioteca, y también nos permitió darle un seguimiento más efectivo a los problemas que podían presentar ciertos usuarios con el acceso. A veces podría pasar que un usuario no podía acceder a los recursos electrónicos, aun cuando seguía todas las instrucciones, y con este sistema de Open Athens era más fácil como identificar el usuario y dar una respuesta, entender qué era lo que estaba sucediendo y dar una respuesta, buscar alguna alternativa. Como señalaba, también es una puerta única, ¿no? Se ingresa a una base de datos, se hace el login una vez en una sesión de trabajo,
y de ahí yo puedo desplazarme por las distintas plataformas sin ningún inconveniente. Pero también esto fue clave porque nos daba otro tipo de soluciones. Por ejemplo, a veces podía suceder que alguna base de datos tenía problemas con el acceso, que se dificultaba el acceso a la plataforma. Entonces la recomendación, así como inmediata, que podíamos dar a los usuarios era que ingresaran a otra plataforma, ¿no? Con el sistema de OpenAtens, hicieran su login en otra base de datos y luego volvieran a intentar en esta base de datos, y ya como el sistema los había reconocido, podían acceder sin problema, ¿no? Entonces todo esto también trajo una ventaja en términos de la simplificación del proceso de búsqueda. Hay una sola vía para, digamos, y una sola vez te registras y puedes hacer todas las consultas, y esto es clave también para la adherencia de los usuarios, sobre todo los usuarios más jóvenes, ¿no? Que quieren que todo sea como mucho más directo, más sencillo, ¿no? Y queremos entrenarlos a ellos a que, en nuestro caso en la universidad, a que hagan sus investigaciones y su trabajo, digamos, de cotidiano, ¿no? De los cursos que llevan, que lo hagan aprovechando los recursos que están ahí en las bases de datos, porque esto también los expone a un tipo de escritura académica, de la investigación académica, ¿no? Como que ya los va acostumbrando a este género, ¿no? En el cual ellos se tienen que entrenar. Entonces, en suma, el acceso federado nos garantizó simplificar y uniformizar el acceso al 99% de las bases de datos. Ya Luis va a comentar allí un poquito estas precisiones más técnicas, y también hacerle un mejor seguimiento y dar mejores respuestas más rápidas, asertivas y efectivas a nuestros usuarios, a los que pudieran presentar algún inconveniente con el acceso a estos recursos. Y acá nada más mostraba, fíjense, desde que empezamos a hacer las capacitaciones en el año 2020, las capacitaciones se hicieron de forma totalmente remota, y como pueden ver ahí en la gráfica, tuvimos un incremento significativo en la cantidad de capacitaciones y capacitados, ¿no? Y todo esto va en línea con, digamos, fomentar el uso de los recursos electrónicos. Y acá, como señalaba, cuando empezamos a tener ya también el acceso federado con OpenAtens, todas estas capacitaciones se agilizaron mucho más, fueron más efectivas, y también garantizaron, tanto por la parte práctica, digamos, hay una forma única de acceso, entonces uno simplemente a los mismos proveedores les da hicimos guías de instrucciones muy sencillas, ¿no? Que los usuarios podían descargar fácilmente, pero ya es como que una cosa muy más uniformada, más estandarizada, pero también garantiza, ¿no? Que no solamente nos quedemos en la capacitación donde visibilizamos lo que tenemos y cómo se usa, sino que como es sencillo usarlo, ¿no? Y es fácil acceder, entonces garantizamos también que esto sea sostenible, no solamente hacer la capacitación, sino que efectivamente luego los usuarios que asistieron a estas sesiones aprovechen al máximo estos recursos que les estamos poniendo a disposición, ¿no? Y acá tengo un pequeñito cuadro que justamente nos pasó el equipo de Elsevier, que justamente muestra, ¿no? El incremento del uso de una de las bases de datos suscritas con ellos, ¿no? Y en realidad cómo luego todo el acceso termina siendo a través del sistema de OpenAtens, por su simplicidad y agilidad. Entonces, en suma, ya voy cerrando para pasarle la palabra a Luis. Todo este trabajo de visibilizar los recursos que tenemos, los recursos electrónicos que hemos suscrito a través de estas capacitaciones, y todo este esfuerzo, digamos, y todo lo que se logró cuando tuvimos el acceso federado de OpenAtens, que nos simplificó la forma de ingreso a todas las bases de datos, ha sido clave para mejorar el posicionamiento de la universidad en materia de investigación. Digamos, es mucho más fácil exponernos, estar en diálogo con todas estas publicaciones científicas que se están realizando en distintos lugares del mundo. Tenemos acceso a ellas y podemos entablar diálogo con ellas. Entonces eso es fundamental para el trabajo de investigación que vamos realizando, y también para elevar el impacto de nuestras publicaciones científicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Un poco se trata de estar en diálogo con el campo, con lo que se está haciendo, ¿no? Y responder esas preguntas y también dar respuestas desde acá. Todo esto, todo este acceso sencillo, ¿no? A estos recursos también ha sido fundamental para establecer alianzas en dos sentidos, tanto las alianzas externas que pueden establecer nuestros investigadores con sus pares en otras universidades, ¿no? Para proyectos de investigación conjuntos, pero también a nivel interno, porque como señalaba, todo esto ha redundado en el aumento de la presencia de la biblioteca en la universidad. Entonces hemos podido, digamos, atender las necesidades de las distintas facultades, trabajar con ellos haciendo talleres de capacitación según sus necesidades, irlos respaldando, ¿no? Y sumando esfuerzos, estableciendo ahí también se ha permitido que se crea hasta toda una comunidad en torno a esto, ¿no? Porque cuando hacemos estas sesiones de capacitación, estos talleres, también la gente se conoce de distintas facultades y superamos esa brecha, esa distancia como geográfica o espacial que
digamos, que nos afectaba en este contexto presencial, y esto nos ha permitido acercarnos más, ¿no? Sumar esfuerzos, trabajar de forma conjunta, dar mayor soporte y de esa forma llegar más lejos. El éxito de un investigador de nuestra universidad es el éxito de toda la universidad. Entonces esto se trata, digamos, esto nos ha permitido también fomentar este trabajo colaborativo y dar mayor respaldo a todos nuestros usuarios, ¿no? Acá les muestro, esto es un poquito, este gráfico es una información que tenemos del ranking de Webometrics, ¿no? Donde se indica que justamente en el año 2020, que digamos ha sido en estos años de pandemia, una pandemia que además ha golpeado tan duramente al Perú y a nuestra universidad en particular, y pese a todo ello, nuestra universidad llegó a estar posicionada en uno de los rankings en el primer lugar en investigación, ¿no? Yo creo que esto es, por supuesto, gracias al maravilloso esfuerzo de nuestros docentes, estudiantes y demás, pero también gracias a cómo hemos facilitado el acceso a los recursos electrónicos para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ya para cerrar y pasarle la palabra a Luis, que ya va a contarles un poquito más estas precisiones técnicas y tecnológicas, Open Athens nos ha permitido, ¿no?, claves para estar presentes, para dar apoyo y respaldar las distintas iniciativas que se van dando en nuestra comunidad. Como señalaba, podemos tener estadísticas, esta plataforma nos brinda también estadísticas de uso. Eso nos permite hacer un mayor seguimiento, no solamente a los problemas que se van presentando, sino también identificar cuáles son las zonas de atención necesarias, cuáles son los recursos que no necesariamente se están aprovechando tanto, ¿no? Entonces, identificar esos problemas, dar un mejor servicio, y en suma esto redunda en el refuerzo de la presencia de la biblioteca central en la comunidad universitaria, aún o sobre todo en tiempos de pandemia y de trabajo remoto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Luis y entiendo que luego tendríamos las preguntas o comentarios. Luis, ¿tú quieres que siga la presentación o tú presentas? No te escucho. Sí, buenos días con todos. Sí, profesora, disculpe, doctora Morales, por favor, si usted pudiera pasar las diapositivas para no hacer el cambio. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, continúo yo con la exposición. Respecto a la seguridad informática post-Open Athens, podemos comentar lo siguiente. Anteriormente, cuando estábamos trabajando con, bueno, mejor dicho, cuando no teníamos un software que nos permitiera hacer el login, usábamos métodos un poco anticuados, por decir así. Me refiero a la URL referida y usuario universal. La URL referida era básicamente un link que nos entregaban los proveedores para poder conectarlos con un script que tenemos en nuestros servidores. Pero este tipo de método no era compatible con todas las bases de datos. Entonces, teníamos un poco más de la mitad sin atender, sin poder lograr un acceso remoto, ¿no? Entonces, ahí teníamos un problema. Luego también, por otro lado, aquellas bases de datos que no podían adaptarse a este método anticuado, como lo digo yo, generaba de que creemos otro método, que era el usuario universal. El usuario universal trataba de una sola cuenta que era compartida por toda la comunidad, y si bien funcionaba, tenía también problemas, porque muchas veces los usuarios personalizaban sus cuentas y no eran conscientes de que estaban personalizando una cuenta que también era usada por otras personas. Entonces, no era una solución buena. Claro, esta que era una solución provisional nada más, pero igual teníamos esos problemas. Entonces, ya cuando tenemos la implementación de Open Athens, tenemos esa facilidad de usar un método universal para todas las bases de datos, ¿no? Pero además de eso, nuestra seguridad se ve mucho más reforzada, en el aspecto de que antes, cuando hacíamos estos métodos, teníamos que usar nuestros propios recursos, y nuestros recursos actualmente no son muy buenos. Tenemos servidores que lamentablemente no tienen la capacidad de seguridad que hoy en día demanda la tecnología. Entonces, no teníamos buena protección. De hecho, teníamos por ahí en el historial un par de ataques de ransomware. O sea, era muy, nos llegó a pasar eso y no fuimos ajenos. Pero ya con Open Athens tuvimos esa facilidad de poder tercerizar la seguridad, ¿no? Hoy en día la seguridad es respaldada por Open Athens. Ellos se encargan de todos estos temas, de esos asuntos, y entonces ya tenemos como que esa seguridad, esa confianza de que ya no va a pasar este tipo de casos, porque ellos nos están respaldando, ¿no? Entonces imaginamos que ellos tienen toda una infraestructura mucho más
sofisticada, mucho más respaldada para poder lograr esto, ¿no? Básicamente lo deducimos porque los resultados hablan por sí solos. Hoy en día no tenemos ningún tipo de ataque informático. ¿Cómo impactó la cantidad de tickets de soporte? Bueno, la cantidad de tickets aumentó, ¿no? Luego comenzó a disminuir y hoy en día ya es muy reducido. ¿Pero por qué aumentó? Aumentó porque mayormente nuestros usuarios de bases de datos en esos tiempos de cambio eran mayormente personas mayores que no eran muy afines a la tecnología, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos estaban acostumbrados a los otros métodos y cuando cambiamos esta forma de acceder, que era en realidad mucho más sencilla, para ellos fue un impacto que provocó de que tuvieran estas dudas, estas consultas. Entonces, esto se reflejó con los tickets de soporte, ¿no? Comenzaron a llamarnos con mayor frecuencia, a escribirnos con mayor frecuencia, y por eso se elevó la cantidad de tickets, ¿no? Como les comento. Pero ya con las capacitaciones, con las respuestas que hemos ido dándoles poco a poco, entonces se ha minimizado mucho eso y hoy en día ya tenemos muy pocas consultas de cómo es el acceso a las bases de datos, ¿no? A través de este método. Entonces, algo clave también que podemos resaltar es justamente las capacitaciones que comentó la doctora Morales, que muy bien se hizo y hoy en día tienen un fruto que se puede visualizar. ¿Confiamos en OpenAtens? A ver, tenemos muy poco tiempo con OpenAtens, cerca de un año y un poco más, ¿no? Pero hasta el momento vamos bien. Tenemos por ahí algunas cosas que quisiéramos que se sigan mejorando, ¿no? Que más adelante lo vamos a comentar, pero en líneas generales vamos muy bien, ¿no? También una forma de poder reafirmar esta confianza es que otras instituciones también lo usan y funciona también muy bien, o sea, no hay problemas con los temas de los accesos ni las estadísticas. La transición tecnológica. La forma en cómo se ha dado la transición ha sido un tiempo aproximadamente de 6 meses, 5 meses, pero ahora, ¿por qué tanto tiempo? No, yo no atribuyo mucho esto a OpenAtens, yo más lo atribuyo a las comunicaciones, ¿no? Lo que pasa es que los proveedores que tenemos tienen que adaptarse a esta plataforma de OpenAtens para que puedan ser integrados en el login. Entonces, eso implicaba establecer una comunicación con ellos vía correo, en algunos casos vía telefónica, pero a veces la respuesta no es tan inmediata como esperamos por los proveedores de las bases de datos, no por las personas responsables de OpenAtens. Entonces, esas latencias generadas por las comunicaciones, al final quedan como parte del proyecto para poder implementar un OpenAtens, y eso hace que se demore un poco más de lo esperado, ¿no? Aparte de eso, al menos por experiencia propia, dentro de esta implementación, también tuvimos un poco de dificultades porque en la Universidad de San Marcos, tenemos una unidad responsable del LDAP, que es el directorio virtual que usamos para poder conectar OpenAtens, y esta unidad tiene muy poco personal para poder atender a todas las solicitudes de todas las dependencias, de todas las facultades de la universidad. Entonces, en ese sentido, para haber sido atendidos por ellos, para que puedan hacer las configuraciones necesarias, hubo mucha demora, pero es un tema más interno, ¿no? Entonces, ahí es donde yo vuelvo a recalcar que no fue un tema tanto de OpenAtens, sino un tema interno. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que he dicho, es un tema de comunicaciones, pero fuera de eso, todo va bien y todo es rápido con OpenAtens. Por último, los retos actuales y futuros. OpenAtens logró integrar todas nuestras bases de datos, en absoluto, pero menos una. Una que también es importante, básicamente estoy hablando de Research for Life, no es una base de datos también importante para nuestra universidad, pero entendemos que es más por un tema del proveedor, o sea, el proveedor no pudo adaptarse a OpenAtens, pero quizás vale la pena mencionar que pueden seguir ampliando la compatibilidad de OpenAtens sobre todas las bases de datos, ¿no? Quizás estas bases de datos que son un poco más básicas, tecnológicamente hablando, podrían también ser consideradas dentro de la ampliación de OpenAtens
como software de login, como software de estadísticas para el uso de las bases de datos, ¿no? Y lo segundo sería las estadísticas más granuladas, ¿no? Tenemos, sí, buenos datos, buenas estadísticas para poder tomar decisiones sobre nuestras bases de datos, pero particularmente en nuestra universidad necesitamos unos datos que sean mucho más granuladas. Básicamente estoy hablando de los tipos de usuarios, ya sea de pregrado, posgrado, docentes, alumnos. Tenemos cerca de 50.000 usuarios y necesitamos estadísticas mucho más granuladas. No sé si esto también se dará en otras instituciones, pero al menos aquí en la San Marcos necesitamos más granularidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también lo planteamos como un reto para Open Athens, para que siga evolucionando, para que siga siendo mucho mejor de lo que ya es, ¿no? Entonces, eso es lo que concierne a retos actuales y futuros, ¿no? Y ahí acabaría mi parte, doctora Morales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Y Anaí, excelentes sus presentaciones, ¿no? Tenemos algunas preguntas, ¿no? En el chat, es una de las preguntas de Mario Torres, ¿no? ¿La implementación de Open Athens es suscrita o gratuita? Primero. Y en segunda, por otra parte, a través de un sistema de búsqueda, aparezcan todos los recursos sin importar la plataforma. Luis, ¿tú quieres contestar? Sí, a ver, doctora, si me permite. La primera es, bueno, sí es por suscripción. La universidad hace un pago para poder contar con esta plataforma. Lo segundo dice, por otra parte, a través de un sistema de búsqueda aparecen todos los recursos sin importar la plataforma. Sí tenemos, bueno, ya no contamos con este recurso, pero anteriormente teníamos algo llamado EBSCO Discovery Service, ¿no? Que nos permitía justamente hacer esta búsqueda general, ¿no? Sin importar la plataforma, pero al final también terminábamos haciendo uso de Open Athens porque sí o sí hay un login, ¿no? Para poder hacer uso de los recursos, ¿no? Pero si la pregunta va más por el tema de hacer una búsqueda general entre todos nuestros recursos, sí existía algo así, ¿no? Gracias. Excelente. Y de Jonathan García, una otra pregunta. ¿Me podría explicar sobre los accesos provisionales? Sí. A ver, accesos provisionales, yo estoy imaginando que eso hace referencia a una de las funciones que tiene Open Athens. Open Athens también nos permite crear usuarios que estén activos solamente un mes, por ahí un mes y medio, 2 meses, según convenga, ¿no? Por ejemplo, en nuestros casos, a veces tenemos convenios que pueden durar un año, de repente 6 meses, ¿no? Entonces, esos convenios con otras instituciones también implica que tengan usuarios que quieran acceder a nuestros recursos. Entonces, a esas personas que quieren acceder, que necesitan acceder, les damos un usuario provisional para que puedan ingresar, y luego de esos 6 meses o un año que hayamos definido, estos usuarios caducan y ya no pueden ingresar, ¿no? Entonces, en esos casos usamos esa funcionalidad que sí la tiene Open Athens. Gracias. Otra pregunta de Mario Torres. Me gustaría saber, ¿cuáles datos estadísticos se generan? Descargas, copias, impresión, búsqueda, consulta, por ejemplo. Bueno, dentro de las estadísticas que hemos podido observar y que usamos mucho, es la frecuencia de uso de los recursos que tenemos en nuestra base de datos. Podemos también diferenciar en qué países están generando la sesión, ¿no? Si viene de repente de Perú, de Chile, de Europa, ¿no? Porque también tenemos usuarios que están en otros países, entonces también podemos detectarlos gracias a Open Athens. Podemos también tener estadísticas muy precisas en lo que corresponde las horas en las cuales se consume con mayor frecuencia las bases de datos. Eso también es una de las estadísticas que usamos bastante. Y otra también que es muy interesante es la cantidad de sesiones, ¿no? Durante el día, o ya sea por mes o por año, ¿no? Y también si estas sesiones fueron exitosas o no fueron exitosas,
¿no? Entonces también nos permite saber si estamos de repente fallando en algún aspecto técnico, ¿no? Entonces eso también es de nuestra consideración. Esas son las estadísticas principales que usamos en Open Athens. Una pregunta de continuación también. Además, ¿esos datos se generan por plataformas o una estadística general del sistema Open Athens? ¿Por plataforma o por todas las plataformas? A ver, tenemos una sola plataforma de administración donde logramos ver todas las estadísticas, ¿no? Es un administrador que cuenta con una clave, un usuario. De hecho, tiene una seguridad muy reforzada porque para poder ingresar tenemos que recibir un código en el correo electrónico para poder acceder cada vez que alguien quiere loguearse, ¿no? Entonces, cuando seguimos estos pasos, podemos ingresar a esta plataforma única y en esa plataforma única tenemos toda la gama de estadísticas que nos entrega Open Athens, ¿no? Entonces, entiendo que esa es la pregunta que, espero mejor dicho, haber resuelto esa pregunta, ¿no? Que mencionaba. Bueno, además hago una pregunta. Una pregunta quizás sería sobre el tiempo de implementación de todo eso, ¿no? Porque ya había mencionado así, que la tecnología no es tan difícil, ¿no? Pero para poder entrar en contacto con cada uno de los proveedores, para poder hacer los cambios necesarios, más o menos ¿cuánto tiempo ustedes han llevado para implementar Open Athens Sí, desde el inicio? alrededor de 6 meses, ¿no? Y como comentaba yo hace un momento, lo atribuimos más a las comunicaciones, ¿no? Porque los proveedores tienen que hacer ciertas configuraciones, nuestro equipo de TI también tiene que hacer una lista de acciones y muchas veces si no tenemos un personal dedicado, si no tenemos unos proveedores que nos van a responder de manera inmediata, es lógico que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno, quizás por ahí tomando otro método mucho mejor, pueden lograr optimizar el tiempo. Pero no ha sido por temas tecnológicos, es decir, por No, temas en de absoluto. siempre No ha sido respuesta tema de... tecnológico. Ujú. Exacto. Luis, no sé si quieres comentar un poquito sobre lo que señalabas al final de la estadística como más granulada, porque justamente un profesor, uno de los participantes está preguntando sobre las estadísticas por tipo de usuario, si el usuario, si se puede obtener ese tipo de estadísticas, si es una facultad o especialidad puntual, ¿no? Ah, Con las perfecto. estadísticas. Claro que sí, doctora. Nosotros, como comentaba, manejamos un LDAP. Ahí tenemos información respecto a qué tipo de usuarios son, ¿no? De repente por ahí profesores, alumnos, ¿no? Pero esta conexión entre nuestro LDAP y Open Athens no ha sido tan ideal como esperábamos. Sin embargo, sabemos que Open Athens también tiene opciones para poder crear usuarios y que estos usuarios creados tengan asociados campos que mencionen justamente a qué facultad pertenecen, qué tipo de usuarios son, ¿no? No hemos optado por esa opción, no nos pareció factible, ¿no? Pero justamente por eso también lo mencionábamos como uno de los retos quizás que puede considerar Open Athens, ¿no? Pero fuera de eso, tenemos estadísticas generales que también nos ayuda al tema de la gestión. Una pregunta. ¿Open Athens es mejor que Easy Proxy? Sí, a ver, para ser sinceros, en la Universidad de San Marcos no hemos experimentado el Z-Proxy, pero sí hubo una oportunidad donde particularmente yo estuve averiguando un poco sobre de qué trata cada uno, ¿no? Para saber una comparativa entre esas dos tecnologías. Y sí, llegué a la conclusión de que un acceso federado es mucho mejor que un Z-Proxy, ¿no? Y justamente Open Athens es un acceso federado, ¿no? Que nos permite tener ese login que hoy en día tenemos. Excelente. Bueno, ¿hay más alguna pregunta? Tenemos más algunos minutos. Bueno, si no, creo que vamos a cerrar para hoy.
los últimos más o menos 45 minutos, ¿no? Hemos escuchado un poco sobre las experiencias de la San Marcos y que han tenido buenos resultados hasta ahora. Anaí, Luis, muchísimas gracias por preparar esta presentación hoy, además de todas sus funciones diarias, ¿no? Ha sido bastante interesante y sus experiencias son de mucho valor para todos. Para los asistentes, bueno, espero que ha sido útil para ustedes también y que sirve para ayudar a discutir el tema con sus propias instituciones. Es un tema, así, por supuesto, hay varias formas de resolver estos problemas, pero este es un camino válido y que ha funcionado bastante bien en el caso de la San Marcos. Y más nada, acaso ustedes necesitan de más informaciones sobre el tema, pueden entrar en contacto o con nosotros, con Open Athens. Por supuesto, será un gusto ayudar a ustedes, ¿no? Y para mí personalmente ha sido un placer estar aquí con usted, Anaí y Luis, y con todos nuestros asistentes, ¿no? Espero que ustedes tengan un excelente día. Cuídense mucho. No es un momento fácil para nadie, pero hasta la próxima, ¿no? Luz, ¿quieren hablar más algo antes de terminar? No, muchísimas gracias a ustedes por organizar esta sesión y permitirnos también compartir nuestra experiencia y bueno, y gracias siempre por todo el respaldo y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos avanzando, así que muchísimas gracias. Un saludo a No, todos. gracias a ti. Gracias a ti. Igualmente, muchas gracias. Luis, gracias. Una próxima a todos. oportunidad. Buenos días. Gracias a todos. La grabación ustedes van a recibir después un correíto, va a estar en el YouTube de El Sevier Latam. Así que un buen día a todos.